Hola, ¿qué tal, hermanos míos? ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando extremadamente bien. Yo soy Snake, esto es Scientech y hoy haremos un recorrido por las consolas que hicieron temblar a los 90s y que hoy en día se ven más antiguas que una foto de tu abuelita en tono sepia. Desde la Atari hasta la GameCube, veremos cómo estas máquinas de otro tiempo han dejado una huella en la historia de los videojuegos y en nuestros corazones, pero sobre todo huecos en nuestros bolsillos. Prepárate para sentirte viejo, para decir cosas como en mis tiempos los gráficos eran más pixeleados y aún así nos gustaban. Si están listos, pues que empiece la partida. ¡Comenzamos! Ponte las gafas de sol y agarra tus controles porque vamos a viajar en el tiempo con la consola que lo empezó todo, la Atari 2600. Esta reliquia tecnológica se lanzó en 1977 y aunque tenía menos memoria que una hormiga, logró darnos algunos de los juegos más icónicos de la historia, como Space Invader, Pac-Man. Su CPU de 1.19 MHz puede sonar como si tuvieras un reloj de pulsera, pero en ese entonces era equivalente a una supercomputadora. Y hasta su joystick. Olvídate del D-pad, con un joystick podías sentir la potencia en tus manos mientras movías tu personaje por la pantalla. Además, no olvidemos que la Atari 2600 también nos dio el primer videojuego de la historia, Pong. ¿Quién necesita gráficos HD cuando puedes jugar con una pantalla en blanco y negro y dos barras moviéndose de arriba abajo golpeando una pelota pixeleada? La nostalgia nunca se sintió tan bien, así como mi edad en este momento. Ahora toca el turno de la Nintendo Entertainment System, la consola que hizo que nuestras infancias fueran 1.000.000 de veces mejores. La NES salió en 1985 y tenía un CPU de 1.79 MHz y 2 KB de RAM. Sí, tu reloj despertador tiene más memoria que eso, pero a pesar de su falta de potencia, la NES nos dio algunos de los juegos más icónicos y adictivos de todos los tiempos, como Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda. Y por supuesto, la NES también nos dio el controlador más extraño de la historia, con botones de flecha y un par de botones de disparo. ¿Le ponemos un D-pad? No, mejor botones de flecha, porque ¿quién necesita un controlador ergonómico cuando puede sufrir de calambres en las manos por apretar demasiado fuerte un botón? La Sega Genesis, la consola que nos dio la experiencia de juego de 16 bits, lo que en ese momento era lo equivalente a la resolución 8K de hoy en día, o algo así. Con la CPU de 7.67 MHz y 64 KB de RAM, la Genesis podría parecer un poco pálida en comparación con las consolas modernas, pero no subestime su capacidad para brindar horas de diversión. Además, ¿quién necesita gigabytes de RAM cuando tienes Sonic the Hedgehog y Phantasy Star 4? Y no olvidemos el legendario controlador de 3 botones. Un verdadero juego de lucha no necesita más que eso. 6 botones, ¿qué eres? ¿Un pianista? Agarra el controlador y disfruta de los juegos como se supone deben de ser jugados. Y no podríamos dejar de hablar de la SNES, la consola que puso la vara en la estratosfera. La SNES se lanzó en 1990 y tenía una CPU de 3.58 MHz y 128 KB de RAM. Oye, eso es más potente que mi primer laptop. Gracias a su hardware más avanzado, la SNES nos trajo algunos de los juegos más épicos de todos los tiempos, como Super Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past y Donkey Kong Country. Y no podemos olvidar el legendario controlador de 4 botones en forma de cruz, que aún tiene un lugar muy especial en nuestros corazones gamers. ¿Joystick? ¿Qué es eso? Yo solo necesito una cruceta para dominar el juego. Y llegó el momento de hablar de la consola que dejó en el pasado a todas las demás, la PlayStation. Cambiando para siempre la forma que jugamos videojuegos, la PlayStation se lanzó en 1994 y tenía una CPU de 33.8 MHz y 2 MB de RAM, lo que en ese momento era más que suficiente para quedar maravillados con sus juegos en 3D. Pero, para ser honestos, hoy en día sus números parecen de risa. Aunque la PlayStation nos dio algunos de los juegos más icónicos de todos los tiempos como Final Fantasy VII, Metal Gear Solid y Resident Evil 2, su tecnología es antigua y desfasada en comparación con las consolas actuales. ¿En serio? ¿Resolución 4K y gráficos hiperrealistas? ¿Quién necesita eso cuando puedes disfrutar de Crash Bandicoot con tus amigos y una rebanada de pizza en la mano? Y aquí viene la Nintendo 64, la consola que te hizo sentir como si estuvieras dentro del juego, bueno,
quizás no exactamente, pero ciertamente llevó la experiencia de juego tridimensional al siguiente nivel. La Nintendo 64 se lanzó en 1996 y tenía un CPU de 93.75 MHz y 4 MB de RAM. Eso es más potencia que un hámster corriendo en su rueda, pero todavía no es suficiente para ejecutar juegos modernos de alta calidad. Sin embargo, la Nintendo 64 nos dio algunos de los juegos más divertidos y duraderos de todos los tiempos, como Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time y GoldenEye 007. Y por supuesto, la Nintendo 64 también nos dio el controlador de 3 brazos, que era tan extraño que parecía que lo había diseñado un extraterrestre con ambiciones de conquistar el mundo. Pero hey, ¿quién necesita un D-pad cuando tienes un stick analógico que se desgasta con el primer uso? La PlayStation 2, su majestad. La consola que hizo que la gente dejara de comprar reproductores DVD con su poderosísimo CPU Emotion Engine de 294 MHz y 32 MB de RAM, la PS2 era la envidia de todos los niños de la época, pero la verdadera estrella de la PS2 era su controlador DualShock 2, con sus vibradores que te dejaban los brazos temblando durante horas y los juegos, oh mi Dios, los juegos. La PS2 nos dio algunos de los juegos más icónicos de todos los tiempos, como Metal Gear Solid 2, Son of Liberty, que te hacía sentir como un espía de verdad, y Grand Theft Auto San Andreas, que te permitía robar coches y hacer locuras sin tener que enfrentarte a las consecuencias de la vida real. La PS2 fue sin duda una obra maestra de la ingeniería de los videojuegos, aunque por supuesto ahora todo eso parece un poco anticuado con juegos en realidad virtual y consolas con gráficos ultra realistas. Pero bueno, al menos todavía podemos sentir las vibraciones del DualShock 2 en nuestras manos. Por último, pero no menos divertida, la consola que nadie quería admitir que poseía, pero que todos jugaban en secreto en la casa de su amigo. ¿Cómo podríamos olvidar la GameCube con su peculiar forma de cubo y su controlador, con un diseño que parece haber sido creado por un artista abstracto después de fumarse un churro? Sin embargo, la GameCube tenía algo que ninguna otra tenía, una asa de transporte. Sí, señoras y señores, si alguna vez necesitó llevar su GameCube consigo a una fiesta de cumpleaños o a una reunión de amigos, esta consola estaba lista para ir a donde quieras. Y aunque la GameCube no tuvo el mismo nivel de éxito que sus competidores, todavía nos dio algunos de los juegos más memorables de la historia, como Super Smash Bros. Melee, el primer juego de la serie donde incluía a Royal Mart de Fire Emblem. Así que, ¿quién necesita una consola potente y de vanguardia cuando puedes tener una GameCube que puedes llegar a cualquier lugar? Las consolas clásicas, ¿cómo no amarlas? Esas cajas que por sus procesadores ridículamente lentos y una memoria minúscula que luchaban por mostrar gráficos en una pantalla de tubo, pero ¿acaso eso no es lo que hacía que estos juegos fueran divertidos? ¿O no lo creen así? La emoción de jugar con amigos y tratar de superar a tu hermano mayor en Mario Kart 64, con el controlador de 3 brazos que fue diseñado para dislocar tu pulgar. ¡Ah, qué buenos tiempos! Aunque debo admitir que en las nuevas consolas los juegos se ven impresionantes y todo eso. Pero, ¿dónde está la emoción de jugar con una pantalla plana de 50 pulgadas? Lo siento. Pero no puedo sentir la misma emoción cuando estoy luchando contra enemigos ultrarrealistas en una resolución 4K como lo hacía cuando estaba tratando de saltar sobre bichos pixeleados en mi gameplay. En cualquier caso, nunca olvidaremos las consolas clásicas y los recuerdos que nos brindaron. ¿A ustedes qué opinan? ¿Son de esos que les gusta jugar solo juegos de última generación y se frustran porque no pueden ganarle a alguien que tiene una mejor conexión de internet o que simplemente es más hábil que ustedes y en ocasiones no entiende todas las maldiciones que le gritan al micrófono porque no habla tu mismo idioma? Ahí te lo dejo de reflexión. Por mi parte ha sido todo en este video, espero que te haya gustado, que te haya divertido. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente. Bye, gone.